sí dejó una iglesia, cuando esa iglesia se dio a conocer. Ahora vamos a ver la palabra iglesia, porque parece que los hermanos protestantes andan un poco confundidos. Ellos piensan que nosotros los católicos, cuando nos dicen iglesia, nos estamos refiriendo a una construcción de 4 paredes, y no es así. Nosotros tenemos muy bien definido qué significa la palabra iglesia, y hermano protestante, si tú no lo sabes, pues aquí lo vas a aprender. Nosotros sí sabemos qué significa la palabra iglesia y sabemos qué es una iglesia. Vamos a continuar. ¿Qué es iglesia? Muy bien, aquí estamos nuevamente de regreso. ¿Qué es iglesia? Iglesia está referida al conjunto o congregación de fieles, ya sea de modo total o parcial. ¿Y ahora qué es religión? Religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral o espiritual. Pues bien, vamos a ver aquí, miren, iglesia es una congregación. La palabra iglesia quiere decir congregación. Y eso es lo que siempre se ha predicado en la Iglesia Católica, que nosotros somos una congregación. ¿Dónde nos congregamos? En el templo. Porque el templo es casa de oración, no un auditorio, no un salón de bailes ahí medio acondicionado, no en la banquita del parque, no en el garage de la casa del pastor Pepe, no. Una iglesia se congrega, o la congregación se tiene que hacer en un templo. Porque así desde la época de la construcción del templo de Jerusalén, la gente se congregaba en el templo para orar, realizar el culto, que ese ya es otro tema de otra enseñanza. Pero el culto se debe que realizar en el templo. No lo digo yo, revisen el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, y ahí está muy claramente especificado que el culto solamente se tiene que hacer en el templo. Y por eso nosotros los católicos nos congregamos en el templo para realizar el culto dedicado al Señor y adorar a Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. ¿En dónde? En su iglesia, en su congregación. ¿Qué es religión? Aquí también algunos hermanos protestantes se confunden. Ellos dicen, yo no tengo religión, yo tengo una relación directa con Jesús. Pues, ¿qué crees, hermano protestante? Tú estás profesando una religión. O sea, no hay relación sin religión. Como dice aquí, religión es un sistema de la actividad humana compuesta por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado. Y tú te reúnes en tu auditorio con tu pastor y estás practicando porque tienes una creencia acerca de que Jesús es Dios. Entonces tú también estás profesando una religión, así que no digas que tú tienes una relación directa con Dios, es mentira. Sin religión no hay relación, y sin relación no hay religión. Ahí apúntalo, te lo dejo en la pantalla un ratito más. Vamos a ver cuál es esa iglesia. Aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Cuál es esa iglesia? Vamos a ver cuál es esa iglesia. ¿Es la que hace milagros? No. ¿Es la que echa fuera demonios? No. ¿Es la que habla en lenguas? Yo tengo el don de lenguas. Yo escuché a un pastor decir, es que en una iglesia si no hay el don de lenguas no es la iglesia de Jesucristo. Pues ¿qué creen? No. Donde se habla el don de lenguas no es la iglesia de Jesucristo. La que te pide el diezmo tampoco es la iglesia de Jesucristo. En la que predica en el nombre poderoso de Jesucristo, tampoco esa es la iglesia de Jesucristo. Es la que habla de coches, o sea, en sus predicaciones hablan de coches, casas, dinero, negocios, y que te espera una vida aquí en la tierra económicamente fuerte. No, tampoco es esa iglesia. Donde te hablen de coches, dinero, y que te vas a hacer millonario y vas a tener grandes negocios, hermano, salte de esa iglesia. No es la de Jesucristo. En donde se canta bonito,
No. ¿Cuántos protestantes, cuántos pastores ya no están haciendo templos? Porque ellos no pueden realizar un culto. Ellos no saben que ellos no están autorizados a realizar un culto. Los únicos que pueden hacer un culto son los sacerdotes. Métete al libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio y te vas a dar cuenta que la única persona que puede realizar un culto es el sacerdote. Por eso muchos pastores ya están construyendo sus auditorios, ya hasta les llaman auditorios y tienen buenos equipos de sonido, pantallas y tienen buen coro, buen grupo musical, buenas guitarras, buenas baterías, buenos amplificadores y cantan muy bonito los cantantes. ¿Esa es la iglesia de Jesucristo? No, lastimosamente no es la iglesia de Jesucristo la que canta bonito. ¿Es la que dice tener el Espíritu Santo? No, es que ustedes los católicos no han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Aquí en mi iglesia hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Lastimosamente, tampoco. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Es la que dice que con solo aceptar a Jesús en tu corazón ya eres salvo? Tampoco, y la mayoría de las iglesias protestantes es lo que te dicen: acepta al Señor como tu Salvador y tu Mesías y serás salvo. Tampoco es esa iglesia, lastimosamente. ¿O es la que nació de una inspiración divina? Así de que, en sueños a mí me habló el Espíritu Santo y me dijo: Pepe, funda una iglesia. O a mí el Espíritu Santo me ungió en sueños y por eso tengo el don de la profecía. Tampoco, no es la iglesia de Jesucristo aquella que nació de una inspiración divina. Y pues todas las que yo conozco, a sus fundadores los inspiró el Espíritu Santo. Esa tampoco es la iglesia, mi querido hermano. Es en la que se autonombran pastores. Como ya me aprendí la Biblia, como yo ya sé y me iluminó el Espíritu Santo, ahora yo ya soy pastor. No, esa no es la iglesia de Jesucristo donde se autonombran pastores. Si vemos Mateo 7, versículo 15, Mateo 7, 21-23, Mateo 24, 4-5 y Mateo 24, 11 al 13, te darás cuenta que no es donde se autonombran pastores o se autonombran apóstoles de Jesucristo o donde se autonombran profetas. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia, mi querido hermano? La única que dejó Jesús en la tierra y está estipulado en Mateo 16, 18. La única que tiene las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. La única, espérenme, déjenme ver aquí pasó algo. La única que tiene a Pedro como pastor principal. Juan 21, 15 al 17. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos. Aquí está. ¿Cuál es esa iglesia? La única que tiene al apóstol Pedro como pastor principal de Cristo. O sea que Cristo lo dejó como pastor de su iglesia de Jesucristo. La única que tiene sucesión apostólica hasta nuestros días. Y podemos verificarlo en el libro de Hechos, capítulo 1, 25 al 26 y Hechos 8, 18. La única que practica la sucesión apostólica con la imposición de las manos. No es ponerle las manos en la cabecita, no. Es imponerle las manos en las manos de aquel que va a ser el nuevo enviado de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles originales. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Pues aquí está, miren, Hechos capítulo 6, versículo 6, Hechos 8, 17, Hechos 9, 6, Hechos 13, 2 al 3, Primera de Timoteo 4, 14, Primera de Timoteo 5, 22 y Segunda de Timoteo 1, 6. Aquí es donde se practica la imposición de manos y se está ordenando a esas personas apóstoles. Se les está autorizando a predicar el evangelio. En la iglesia católica nadie puede predicar el evangelio por su propia cuenta si no es enviado, ¿sí? La única que practican la partición del pan, ¿sí? Y aquí están todos los pasajes bíblicos, mi querido hermano, pues para que los cheques en tu casita, porque si nos ponemos a leer todo esto, bueno, este video se va a alargar a 3 horas y pues yo sé que te aburre escuchar la verdad.
Mateo 26:26, Lucas 24:35, Hechos 2:42, Hechos 2:46, Hechos 20:7, Hechos 20:11, Primera de Corintios 10:16 al 17. La única iglesia que se practica el pan, que se practica la partición del pan es, ahorita te voy a decir, se practica todos los días, no nada más el primer día de la semana, porque aquí en estos pasajes bíblicos los discípulos lo practicaban el primer día de la semana, que hoy conocemos como domingo, día del Señor, que ese es otro tema. Ya mero llegamos a esa iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Seguimos con la pregunta. Ya mostré algunos pasajes bíblicos. Vamos a ver. La única que practica y obedece la doctrina de Jesucristo, que viene en Lucas 22:19-20, Juan 6:54-58, Primera de Corintios 11:23-27. ¿Qué es lo que obedece? Dice, la única que practica y obedece la doctrina de Jesucristo. Pues ahí están los pasajes bíblicos, mis queridos hermanos, para que compares. La única que tiene dentro de la iglesia a los apóstoles y a María, la madre de Jesús, y esa viene en el libro de Hechos 1, del 13 al 14. Ahí, pues, los hermanos protestantes pues, no tienen a la Virgen María como protectora de la iglesia. Dice, la única a la que le dejó Jesús la gran comisión de la tierra. Marcos 16:15 al 16 les dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que os he enseñado. Muchos protestantes, muchos pastores protestantes he escuchado que ellos, como sí cumplen esta gran comisión de Jesús, pues ellos se consideran pues la iglesia de Jesucristo. Pero están mal, mis queridos hermanos. Aquí el Señor se lo está diciendo a sus discípulos, a los que Él escogió, a los que Él eligió, no los que se autoescogieron o se autoeligieron o se autonombraron apóstoles, ¿no? Entonces tú, pastor, tú, hermano protestante, pues no tienes que predicar porque no eres enviado. Nadie te envió. Y ahorita vas a ver por qué no tienes que ir a predicar el evangelio si no eres enviado de Jesucristo. No porque Jesús te haya hablado en un sueño, no porque el Espíritu Santo te haya ungido cuando estabas dormido, no. Tienes que ser enviado del Señor Jesús a través de sus discípulos. Y lo dice el libro de Hechos. Pablo no se puso a predicar por su cuenta, no. A Pablo le tuvieron que imponer las manos y lo enviaron a predicar. ¿Quién? Pedro, Santiago y Juan. Está en el libro de Hechos, que no lo vamos a ver aquí. Puedes buscarlo. La única a la que Jesús les dio el poder de perdonar los pecados, ¿sí? Que viene en Juan 20 al 23. ¿Sí? Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y dice el Evangelio que Jesús sopló sobre ellos, reciban al Espíritu Santo. Y a los que les perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a los que no se los perdonéis, les serán retenidos. Eso nada más se lo dijo a los discípulos, a sus apóstoles. No le dijo a todo mundo el que lo lea. ¿Sí? Por eso en la Iglesia Católica se practica esa doctrina de Jesucristo, está obedeciendo el mandato de perdonar los pecados. Y en Mateo 4 y 8, ahí también la gente se sorprende de que el hombre tiene poder de perdonar los pecados. Y ese poder le fue dado nada más a los discípulos. Vamos a ver, la única que lleva más de 2000 años. ¿Y cuál es esa iglesia que lleva más de 2000 años? Pues la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Lleva más de 2000 años y ahorita vamos a ver cuál es esa iglesia que lleva más de 2000 años aquí en la tierra. No es la que nació hace 100 años, no es la que nació hace 15 días, no es la que acaba de fundar el pastor Pepe hace 8 días, no es la que fundaron hace 500 años, no. La iglesia de Jesucristo lleva más de 2000 años. Vamos a continuar con esto. Vamos a ver, ¿qué se nos dice? La única que ha tenido pastores sustitutos desde Jesucristo a través de los siglos, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Y nosotros le llamamos Papa, que ese es otro tema, ese es otro video que hoy no vamos a tocar,
¿Por qué se le dice papa al pastor? Al único pastor que dejó Jesucristo en la tierra se le llama papa. Y la Iglesia Católica solamente tiene un pastor. No como todas las iglesias de los hermanos protestantes que tienen muchos pastores, o en la iglesia de Testigos de Jehová que les llaman ancianos, ¿no? En la Biblia viene como presbíteros. La Iglesia Católica tiene presbíteros también. Vamos a continuar adelante. ¿Qué más? ¿Cuál es esa iglesia? Pues ahí viene Juan 21 del 15 al 17. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La única que tiene bajo su resguardo los escritos originales de los evangelios, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Bueno, ya no son los originales, ¿verdad? Ya son copias de los originales, porque con el paso del tiempo, pues ya los originales, pues ya se fueron autodestruyendo, ¿no? Es un decir autodestruyendo, el tiempo se va comiendo el papel. Entonces, si el papel no es conservado, pues se va destruyendo, pero al menos la Iglesia Católica tiene copias fieles de los originales, que ninguna otra iglesia te puede presumir que los tienen. La única iglesia que se encargó de compilar y traducir la Biblia del griego al latín, y al terminarla le dijo al mundo, esta es palabra de Dios. ¿Sí? La única iglesia que ha hecho eso, híjole, pues yo creo que ya muchos protestantes se están preguntando, no, la católica no fue, como un día me dijeron, la católica no compiló. Entonces, ¿quién compiló los libros? ¿Quién se dio a la tarea de ir a seleccionar los libros o recogerlos y empezar a seleccionar los cuales eran inspirados y cuáles no? ¿Sí? La única iglesia que se encargó de compilar y traducir la Biblia del griego al latín, y al terminarla dijo al mundo, esta es palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la iglesia de Jesucristo, la que se dio a la tarea de hacer ese Biblia que ahora todo mundo tenemos. La única que es universal y cumple con el mandato de Jesucristo. Universal, ¿por qué? Porque el día del Pentecostés demostró esa universalidad, que la iglesia de Jesucristo es para todas las razas, todas las lenguas, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. La única que es universal y cumple con el mandato de Jesús, Mateo 16:18, id por todo el mundo y predicar la buena nueva, ir a todos lados, ¿sí? Y aquí están los pasajes bíblicos donde puedes leer en tu casita, porque la iglesia de Jesús es universal, ¿sí? Salmo 22:27, Salmo 67:3, Salmo 96:3, Isaías 49:6, Isaías 52:10, Hechos 1:8, Romanos 10:18, Romanos 16:26. Aquí están los versículos donde prueban que esa iglesia la dejó Jesucristo y cumple con el papel de universalidad. Aquí están los pasajes bíblicos. Colosenses 1 del 6 y 23 y Apocalipsis 14:6. Esa iglesia es, así es, mis queridos hermanos, la iglesia cristiana católica. Esa iglesia cumple todos estos requisitos que están marcados en las Sagradas Escrituras, y todo apunta a que la iglesia cristiana católica, sin temor a decirlo, es la iglesia que dejó Jesucristo en la tierra. Por eso te puse todos estos pasajes bíblicos, para que veas que las pruebas son irrefutables, y nada de que, es que están entendiendo mal. Bueno, si entendí mal, mi querido hermano, pues entonces explícame qué quiere decir todos esos pasajes bíblicos que acabo de poner, y también a la vez me vas a decir quién fundó tu iglesia. ¿Sí? Católica viene del latín catholicus,